El país lo debe saber que ningún representante del Poder Ejecutivo, ni siquiera la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, se fue a la juramentación de la Fiscalía de la Nación, a diferencia que sí se fue cuando juramentó Patricia Benavides Vargas. El día de ayer, tampoco ningún representante del Congreso de los 130 parlamentarios Carlos ha asistido a esta juramentación. Ni siquiera el presidente de la Corte Suprema, el supuesto colega de la Fiscalía de la Nación, el doctor Arévalo, tampoco ha asistido a la juramentación de su colega de un órgano par, como es el Ministerio Público del Poder Judicial. Y tampoco ninguno de los ministros del Poder Ejecutivo ha comparecido a esta juramentación. Lo que ya habría que presagiar que esa soledad de asunción del cargo por doña Delia Espinosa Valenzuela, algo avisora como peligro mayor, como algo en su contra y en contra del país, para que el país aún sea mucho más desventurado de lo lacerado que ya está. Por eso es que me preocupa ya que la asunción del cargo de doña Delia Espinosa sea un debut y despedida. Acaba usted de mencionar un bonito fonema, terremoto político. En efecto, la asunción al cargo como fiscal de la Nación de la doctora Delia Espinosa Valenzuela es en puridad un inmenso terremoto político. Pero yo voy a cambiar de terminología, diciendo que en nuestro añorado Perú se vive una novela histórica, parodiando un poco la telenovela de don Emilio La Rosa, cuando él hablaba de dos mujeres, un camino. En este caso, la novela histórica que se encuentra tejiendo la urdimbre peruana es más bien dos mujeres, un solo camino, pero dos destinos. En efecto, hay dos mujeres que se encuentran en controversia. Un solo camino, el que debieron adoptar, la sujeción al derecho, y dos destinos diferentes están teniendo estas dos mujeres. Un destino, podríamos llamarlo, es la cima, la gloria, la parte más alta de algo, de una función pública, el pináculo de esta función. Y el otro destino es el nadir, es decir, lo ajeno a la gloria. En este caso sería la cárcel, porque en efecto el Perú está viviendo una real antinomia, una contraposición de dos mujeres que debieron tener un solo camino y que van a obtener dos destinos diferentes. Esa real antinomia es: la cima es la gloria para una y la cárcel para otra. Me estoy refiriendo, como protagonistas de esta novela histórica peruana, a la doctora Delia Espinosa Valenzuela y a Patricia Benavides Vargas. La una, que acaba de asumir como fiscal de la Nación el día de ayer, y la otra, que ya fue destituida y que próximamente debe venir detención preliminar y subsecuentemente una prisión preventiva y al final una sentencia condenatoria por lo que hizo y por lo que sigue haciendo, ¿no? Como perturbación de la averiguación de la verdad, la perturbación de la actuación probatoria. En mi caso, yo fui protagonista específicamente el 11 de diciembre del año 2023, cuando ese día no conocía en persona a la doctora Delia Espinosa. Solo había leído en la prensa
que fue traída de su ergástulo, que se llama Jurado Nacional de Elecciones, a donde fue condenada como exilio para que no ejerza la función pública como fiscal suprema titular. Por eso es que se la envió al exilio, al llamado Jurado Nacional de Elecciones, a fin que no ejerza como fiscal supremo. Y yo leí ese 11 que la estaban regresando del Jurado Nacional de Elecciones para que asumiera la función de fiscal suprema titular, para que ejerza función pues de Ministerio Público, función fiscalizadora y no electoral, donde estaba en el exilio, ¿no? Llamado Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando leí eso, ese regreso, esa venida del Jurado Nacional de Elecciones al Ministerio Público de doña Delia Espinosa, me atreví a escribir ese mismo día 11 de diciembre que va a haber un viraje a nivel de fiscales supremos. El gran viraje era, el golpe de timón era regresarla a ella al Ministerio Público. Y escribí que ese mismo día que ella llegara ya de regreso al Ministerio Público, debía dejarse sin efecto al fiscal supremo interino, al doctor Juan Carlos Villena, y nombrársele por votos de fiscales supremos titulares como fiscal de la Nación a Delia Espinosa. Eso lo dije el 11 de diciembre. Y me atrevo a decir que fue un buen agüero, un lindo presagio, porque el 11 de diciembre de 2023 yo ya la ponía como un gran elector, sin serlo, como fiscal de la Nación a doña Delia Espinosa. Pero como en la vida hay cosas muy misteriosas, casi mágicas, de cierta prestidigitación, el 18 de diciembre de ese mismo año, 7 días después, me reuní nada menos con la doctora Delia Espinosa en su despacho. Y allí le dije que la felicitaba, por supuesto, y que el paso siguiente era fiscal suprema titular, investigadora de delitos de funcionarios públicos. El paso siguiente debería ser la Fiscalía de la Nación. Yo le estaba diciendo el 18 de diciembre de 2023. Y una actuación honesta como fiscal de la Nación contra la corrupción, en particular contra su antecesora Patricia Benavides Vargas. Una actuación honesta y bien publicitada la debería catapultar hasta ser candidata a la presidencia del Perú. Eso le dije el 18 de diciembre del año 2023. Y ayer, como escuchando mi presagio, los fiscales supremos por unanimidad la han elegido como número 1 del Ministerio Público, es decir, como fiscal de la Nación. Miren cuánto valió un presagio mío, una intuición oliveriana de Olivera, para que más de un año después, o casi un año después, ya está en este pináculo llamada fiscal de la Nación. Pero allí vienen los peros. Tendrá doña Delia Espinosa que desplegar un ímprobo esfuerzo para manejar a los miles de fiscales del país, a todos aquellos fiscales provinciales que conocemos en las diversas provincias. En mi caso, alguien acá me escucha, conocemos al fiscal provincial penal de Chiclayo. También aquí hay un colega a la derecha mía, él es testigo presencial de que conocimos a este fiscal provincial que abrió una investigación preliminar sin siquiera haber recibido la manifestación, la declaración de la parte denunciante, pero abrió investigación preliminar y por un delito específico cuya pena mínima es 20 años. Era un candidato para una detención preliminar futura y una prisión preventiva, y como ven, era obra de un fiscal provincial. Y doña Delia Espinosa
se tiene que ocupar de la actuación profesional de fiscal de los miles de fiscales provinciales del Perú. Y doña Delia Espinosa se tiene que ocupar de la coordinación de los cientos o miles de fiscales superiores penales del Perú. Y doña Delia Espinosa se tiene que ocupar de cada una de las actuaciones de los diversos fiscales supremos que están alrededor suyo, porque los fiscales supremos integran la Junta de Fiscales Supremos, la misma que es responsable de su elección como fiscal de la nación, y ella tiene que hasta repartirles el trabajo a estos fiscales supremos y estar pendiente del resultado de sus investigaciones preliminares también, preparatorias también, o de acusaciones en su momento en fase intermedia, y de su actuación en los juicios orales o juzgamientos. De todo eso se tiene que ocupar doña Delia Espinosa, e incluso de su actuación personal como fiscal de la nación, que eso es otra cosa. Ella como fiscal de la nación es la responsable de todas las investigaciones preliminares de todos aquellos que están en la función pública y son favorecidos por el llamado antejuicio. Previsión constitucional que se encuentra normada, regulada en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política. Y ella, doña Delia Espinosa, es la única que puede abrir estas investigaciones preliminares contra estos funcionarios, entre ellos contra la Presidenta de la República, es decir, doña usurpadora, inefable Presidenta llamada Dina Boluarte Segarra. Investigación preliminar que ya la tiene abierta. Investigaciones preliminares que inclusive ya han motivado detenciones constitucionales. Pero una vez que doña Delia Espinosa entregue el texto de su renuncia constitucional a la parte administrativa del Congreso y le den cuenta al presidente de este organismo, él tiene que correr traslado o entregar la denuncia constitucional planteada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de cuya actuación ya no es responsable doña Delia Espinosa, porque ella simplemente planteó su denuncia constitucional y la prosecución del trámite corresponde, reitero, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por lo que, ya habiendo denuncias constitucionales contra la presidenta actual, una de ellas planteada por la fiscal de la Nación anterior, y me parece ya una por la Fiscalía de la Nación actual, y las demás que vengan, doña Delia Espinosa no debe esperar hasta el día de las calendas griegas. Así como ayer ha convocado una conferencia de prensa para dar cuenta al país, para ser preguntada y ella lanzada su respuesta a cada uno de los periodistas y por intermedio de ellos a todo el Perú, ella debe convocar conferencias de prensa para denunciar esta actitud del Congreso cuando amarren el macho en relación a las denuncias constitucionales contra la Presidenta de la República o contra los ministros, como lo que viene contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, me parece. Entonces, como ven, ese es un trabajo descomunal referido a fiscales provinciales, a fiscales superiores, a fiscales supremos y a la actuación misma, intrínseca, de la misma fiscal de la Nación, es decir, de la actuación personalísima de doña Delia Espinosa Valenzuela. Y además de todo este mare magnum de labor fiscal, debe lidiar con todos los otros representantes de los poderes públicos, debe lidiar con aquellos personajes del Congreso, con aquellos personajes del Poder Ejecutivo, con el presidente de la Corte Suprema, es decir, con el Poder Judicial, y contra otros órganos autónomos como es la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, cuyos personajes juegan su propio partido, como el que comenzaron a desplegar ayer en la juramentación de la Fiscalía de la Nación. El país lo debe saber
que ningún representante del Poder Ejecutivo, ni siquiera la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, se fue a la juramentación de la Fiscalía de la Nación, a diferencia que sí se fue cuando juramentó Patricia Benavides Vargas. El día de ayer, tampoco ningún representante del Congreso de los 130 parlamentarios garros ha asistido a esta juramentación. Ni siquiera el presidente de la Corte Suprema, el supuesto colega de la fiscal de la Nación, el doctor Arévalo, tampoco ha asistido a la juramentación de su colega de un órgano par, como es el Ministerio Público del Poder Judicial. Y tampoco ninguno de los ministros del Poder Ejecutivo ha comparecido a esta juramentación, lo que ya habría que presagiar que esa soledad de asunción del cargo por doña Delia Espinosa Valenzuela algo avisora como peligro mayor, como algo en su contra y en contra del país, para que el país aún sea mucho más desventurado de lo lacerado que ya está. Por eso es que me preocupa ya que la asunción del cargo de doña Delia Espinosa sea un debut y despedida. ¿Por qué me atrevo a hablar de semejante modo? Porque ya se encuentra en trámite una denuncia constitucional contra ella y contra todos los fiscales supremos que han puesto su voto para ella uncirla como fiscal de la Nación. Y esa denuncia constitucional ha sido planteada por un inefable personaje llamado congresista Fernando Rospigliosi de la férula de Fuerza Popular. En coyunda, este personaje, con una firma de un Cueto Acerbi, militar que él también se ha sumado a esta denuncia constitucional contra los fiscales supremos y que persiguen con el trámite de esta denuncia constitucional. Persiguen, uno, suspenderlos a los fiscales supremos en el cargo, a todos, destituirlos a todos e incluso inhabilitarlos para cualquier otra función pública hasta por 10 años. Y eso, doctora Delia Espinosa, se lo podrían tramitar sus contrarios, sus detractores del Congreso, en 15 días, en un mes. Por lo tanto, en un solo mes ya usted podría estar fuera de la Fiscalía de la Nación, así como todos los fiscales supremos, para ser reemplazados por todos aquellos fiscales supremos nuevos que seleccione, entre comillas, la nueva Junta Nacional de Justicia a partir de enero del año 2025. Y ya sabemos los destinos de esta Junta Nacional de Justicia, en donde uno de ellos fue un procurador público de Alan García Pérez, en donde uno de ellos, notario él, llegó a ser presidente de la Corte Suprema y era especialista en cobrar en su gaveta los miles de dólares y de soles que le pagaban como notario para los trámites y que él nunca daba cuenta ni al Colegio de Notarios ni a la SUNAT, porque todos los ingresos que lo tuvo como notario eran para su bolsillo, para su faltriquera. Ese es el doctor Tábara, que es integrante de la Junta Nacional de Justicia, entre otros. Así que esta Junta Nacional de Justicia podría ya tener en la lista de seleccionados a los reemplazantes de los 4 fiscales supremos que fueran defenestrados tan pronto como el mes de enero del año 2025. Este vaticinio truculento que estoy haciendo, amigo Wilmer, fue el mismo que hice en relación a don Pedro Castillo Terrones cuando era presidente constitucional de la República. Se le había planteado denuncias constitucionales a él, varias. Se le habría planteado ya mociones de orden del día para perseguir su vacancia. Y yo tuve alguna cercanía con él, así que le anticipé. Y le dije, don Pedro, para que a usted lo puedan detener, solo necesita tener un policía que le impute que usted se encuentre en delito flagrante, lo detienen y usted, inmediatamente detenido, hasta dejaría de ser presidente
de la República. Me imagino que él no creyó esa aventura jurídica mía cuando le dije que un solo policía lo podía haber detenido. Eso que le dije en el mes de julio del año 2022, eso que también lo anticipé en el mes de diciembre del año 2021. Recuerden que él asumió el cargo el 28 de julio. El 21 de diciembre fui invitado por una plataforma argentina que se transmite desde el Brasil y que me entrevistaba a don Víctor Bautista Rubio. Y allí le dije que, como mal agüero, algo podría suceder tan truculento, tan veloz como lo que estoy diciendo, como es la detención. Y eso sucedió realmente el 7 de diciembre del año 2022. Es decir, muchos meses después que yo le había advertido a don Pedro Castillo. Pero él jamás me escuchó y más bien siguió con el mismo entorno abogadil chotano. Y ustedes saben a quién me refiero. El 7 de diciembre del año 2022, en efecto, estando en la esquina de las avenidas Wilson y la avenida España, fue capturado, secuestrado, detenido por un pelotón de policías a mano armada con metralletas. De esa esquina lo llevaron al local de la prefectura. Y en ese local de la prefectura, delante de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, su abogado chotano, cuyo nombre ni siquiera hay que repetirlo, le hizo firmar la inmensa suma de 5 documentos incriminadores. Eran como sentencia condenatoria. El primer documento que le hizo firmar a don Pedro Castillo fue el 7 de diciembre a la 1:50 de la tarde. El otro documento fue a la 1:55 de la tarde de ese mismo día. El tercero a las 2 de la tarde de ese mismo día. El cuarto a las 2:20 de la tarde de ese mismo día. Y el quinto a las 3:25 de la tarde de ese mismo día. Y con esos 5 documentos que firmó don Pedro Castillo y que puso su rúbrica y su huella digital, la fiscal de la Nación, cuya foto estamos viendo, Patricia Benavides Vargas, pidió requerimiento judicial de detención preliminar de 7 días y al siguiente día el inefable juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checla y Soria, dictó la detención preliminar de 7 días y después prisión preventiva de 18 meses y por fin de prisión preventiva de 36 meses y hasta ahora se encuentra don Pedro Castillo en la cárcel. Vaticinio que lo hice yo en julio del año 2022 y fue detenido él el 7 de diciembre del año 2022, muchos meses después. Esto mismo podría suceder contra la doctora Delia Espinosa y contra todos los otros fiscales supremos que la han ungido como fiscal de la Nación mediante su voto, porque la denuncia constitucional está en trámite, es por delitos, es por infracción de la Constitución, y ya ustedes saben que las sanciones pueden ser suspensión, destitución, inhabilitación, y por lo tanto también podría haber una investigación preliminar contra ellos, porque ya cuando acuerda el Congreso un procesamiento penal, es decir, autoriza el procesamiento penal con una resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación del entonces, de enero de 2025, y el juez supremo de investigación preparatoria del entonces, del enero de 2025, que puede ser el mismo Juan Carlos Checla y Soria, podría dictar la detención preliminar contra los 4 fiscales supremos y por fin la prisión preventiva. Ese podría ser el destino de nuestra fiscal de la Nación, por lo que el pueblo peruano debe salir a las calles en su apoyo. Inmediatamente debe haber algún abogado de los espontáneos que nunca faltan, inclusive de los fiscales supremos mismos, plantear acción de amparo o una acción de habeas corpus para que sea en un proceso constitucional en medida cautelar que corresponda
para que se suprima, se suspenda esta investigación que está llevando a cabo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aunque todavía no ha abierto la investigación, pero ya se encuentra en sus manos la denuncia constitucional planteada por el personaje que ya les he referido, Fernando Rospigliosi y otros. Esto pues nos está indicando que todos aquellos que se encuentran rodeando al decano del Colegio de Abogados de Lima, al doctor Canelo, a todos aquellos abogados o fiscales rentados que se encuentran sirviendo con el sueldo del Ministerio Público, deben tomar cartas en el asunto, deben iniciar estos procesos constitucionales que me he referido para suspender esa tramitación, porque si eso no se consigue, porque ya saben cómo es el Tribunal Constitucional, entonces la suerte de los fiscales supremos y en particular doña Delia Espinosa estaría echada nada más pronto que en enero del 2025 o en febrero. Por lo tanto, el Perú habría tenido la gran oportunidad de tener por fin una Fiscalía de la Nación representada por una mujer honesta como es la doctora Delia Espinosa Valenzuela. Y esa antinomia a la que me he referido, en efecto, era la controversia entre ella, el destino que de ella sería la gloria, para ser hasta inclusive candidata a la presidencia de la República más adelante, y el destino, el nadir al que yo me refería, el cieno al que lo puedo decir como sinónimo, es decir, la cárcel le correspondería a esta Patricia Benavides Vargas. Ese es el destino de estas dos mujeres que tienen destinos antinómicos, que tienen una real antinomia entre sí y que nosotros debemos apoyar a esta mujer que ahora sirve en la Fiscalía de la Nación. Gracias, Wilmer, por el monólogo y encantado cualquier pregunta adicional, encantado para absolverla. Buenas horas. A sus órdenes. Muchísimas gracias, don Guillermo, por alertar al pueblo peruano. Usted siempre se adelanta a las circunstancias, lo hemos visto. ¿Cómo debería actuar, don Guillermo, los propios poderes del Estado que todavía queden leales a la justicia, a la verdadera democracia y sobre todo los líderes que no se han corrompido, don Guillermo, y el pueblo peruano en particular? Habría pues un mare magnum de acciones en defensa de la doctora Delia Espinosa. Habría una infinidad de acciones por realizar. Ya he referido dos: el planteamiento de procesos constitucionales de habeas corpus y de amparo para ponerle atajo a este trámite de la denuncia constitucional ya planteada, ya incoada. Otra de las medidas que le sugiero a doña Delia Espinosa, a todos los que la rodean, a todo ese entorno honesto que tiene, debe convocarse inmediatamente una conferencia de prensa, que esa conferencia de prensa la planteen los líderes de todos los partidos políticos que se encuentran en oposición a la corrupción. Esa conferencia de prensa debe ser engrosada por la intervención protagónica del decano del Colegio de Abogados de Lima. Y si es que lo tienen a bien, y si es que a pesar de ser cabo Sierrafilas, también se ocupen de mí, yo encantado de acompañarlos en esa conferencia de prensa en donde debemos denunciar ante el pueblo peruano el conjunto de minuciosidades jurídicas que este Congreso de la República está endilgando en contra del país, como es la supresión, la eliminación, el borrado del delito de organización criminal. Señores, el año 2016, este delito lo podría cometer un grupo de personas de más de 3 si es que se organizaban para la comisión de cualquier delito.
para la comisión de cualquier delito sin tener en cuenta su gravedad ni de la punición que cada uno de ellos merezca. Basta que se asociaran, se agruparan en concierto de voluntades para delinquir. Por eso es que habían posibilidad de encontrar organizaciones criminales en el seno de partidos políticos, como en el de Fuerza Popular, por ejemplo. Pero vino el 9 de agosto del año 2024 y se dio la ley 32.108, en donde ya no es organización criminal la que era el 2016, es organización criminal el mismo grupo de personas de 3 o 5, siempre y cuando esos que se organizan para delinquir orgánicamente tuvieran la finalidad del control de la cadena de precios de la economía. El control de la cadena de precios de una economía. ¿Acaso una organización criminal que se anida, que se prohija dentro del seno de un partido político, dentro del seno del poder político, dentro de los cuaiquis, dentro del hermanito de la usurpadora Dina Boluarte, acaso podía imputársele que esa organización criminal por la que ya está investigándose tiene la finalidad de controlar la cadena de precios de una economía? Jamás, pues. Al Guayqui Boluarte se le imputa haber puesto prefectos, subprefectos, para que ellos consigan firmas de afiliados, para que así él logre formar un partido político y como partido político intervenga en las elecciones de 2026. Como ven, allí no hay ninguna finalidad de esa organización criminal de controlar la cadena de precios de una economía, ni de una economía ilegal, porque ellos no están buscando un tema económico, sino un interés político, una conveniencia política, como es seguir en el poder para defender las espaldas de su hermana Dina Boluarte mañana más tarde. Entonces, al haber desaparecido la organización criminal del 2016 y haber sido sustituida por una nueva indemostrable, ya no podrían ser investigados ninguno de los autores de la organización criminal del 2016. Todas sus investigaciones preliminares tendrían que haberse archivado, los capturados tendrían que haberse liberado, y si se estaban en periodo de juzgamiento tendrían que haber sido absueltos de la acusación fiscal, como ya ha sucedido por una acción de una sala penal de la Corte Suprema que lidera César San Martín Castro, en donde absolvió a los integrantes de una organización criminal investigada con la ley del 2016, pero con la ley del 2024, por supuesto, eliminada la criminalidad de su acto, de esa organización. Por eso es que los ha absuelto desde San Martín y los ha puesto en libertad. Lo mismo habría sucedido con todas las otras organizaciones criminales que se encontraban en trámite, y peor aún, las investigaciones preliminares que se encontraban en manos de la Fiscalía Suprema, en manos de la Fiscalía de la Nación, tendrían que haberse archivado para ser entregadas a la Policía Nacional del Perú, porque aquí viene otra ley, la 32.130, en donde se dice que todas las investigaciones preliminares corresponden a la función de la Policía Nacional del Perú y no de los fiscales. Por lo tanto, los fiscales supremos tendrían que haber entregado estas carpetas fiscales a la Policía Nacional del Perú, lo que significa que la investigación preliminar que se sigue contra Dina Boluarte, que está a cargo de la Fiscalía de la Nación, tendrían que haberse sobreseído a nivel de Fiscalía y entregado nada menos que al ministro del Interior, es decir, a Juan José Santibáñez, para que él, como jefe de la Policía Nacional del Perú, ordene el archivamiento de su jefa, es decir, de su presidente de la República, porque el cargo del ministro depende de la presidenta Dina Boluarte, y esto sucedería con la ley 32.130, porque se está encargando la investigación preliminar de todo funcionario público, incluidos de ministros y congresistas, a la Policía Nacional del Perú. Y por haber reglamentado esta ley para no ser aplicada por los fiscales supremos, es que ha motivado esta denuncia constitucional de Fernando
Rospigliosi y de los otros que he mencionado, para que se los destituya a los fiscales supremos y sean reemplazados por otros a imagen y semejanza del ministro del Interior, de la presidenta de la República y de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que asumiría el 1 de enero del año 2025. Así que hay mucho pan que rebanar, hay mucha tela que cortar, hay muchas acciones que le pido a doña Delia Espinosa y a los fiscales supremos que la rodean, que todavía se encuentran leales a ella, que no dejen pasar ni un día, ni un minuto, ni una semana, ni un mes, que tomen acciones para defenderse de esta ignominia que significa el cargamontón que ha hecho la presidenta de la República, que ha hecho el defensor del pueblo, que ha hecho el Congreso de la República, que ha hecho el Poder Judicial y que han hecho todos los ministros contra el Ministerio Público, como es haber desairado no asistir a la juramentación como fiscal de la Nación de doña Delia Espinosa, nada menos que el día de ayer. El Perú, por esta denuncia mía, que es denuncia pública, sin tapujos, a pesar de asumir los riesgos, el Perú debe informarse y salir a las calles este 13, este 14 y este 15 para que de una vez pongamos un serio atajo, un severo atajo con atajo H-A-T-A-J-O contra esta ignominia que está por imperar en el país, que es la que esconde una dictadura agazapada entre militares, policías y estos gentes que desde la base naval del Callao prohíjan estas normas que el Congreso simplemente las aprueba. Gracias, Wilmer, y ahí tiene usted una seriación de las actividades que se podrían realizar. La conferencia de prensa que convoquen los partidos políticos, inclusive deben invitar a los fiscales supremos a esa conferencia de prensa, y también la misma conferencia de prensa la deben convocar doña Delia Espinosa y todos los fiscales supremos para enfrentar a esto que significa el aquelarre extrajurídico o antijurídico que están iniciando tramitar en el Congreso de la República vía la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.